Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y vamos a hablar en estos días acerca de qué es ser un ciudadano del reino de Dios. Es algo que se recibe cuando nacimos de nuevo, nos cambiamos, como dice la palabra, pues Dios nos traslada de un reino y nos lleva y nos mete en su reino, en el reino de Dios, en el reino de Jesús, el reino de la luz, etcétera, ¿no? Entonces hay un cambio realmente de reino y obviamente pues vamos a tener que ver cómo podemos vivir en este nuevo reino, que es ser un ciudadano del reino de los cielos. Yo creo que antes no éramos el ciudadano del reino de las tinieblas, sino los prisioneros del reino de las tinieblas, rehenes del reino de las tinieblas, oprimidos por este rey de las tinieblas, pero nuestra vida cambió al momento que decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón. Todo cambió porque pues, se hizo en nosotros la obra de la cruz. Si lo vemos a la luz de lo natural, podríamos hacer una comparación con cuando tú naces en un país, tienes cierta nacionalidad, tienes cierto pasaporte. En mi caso, claro, yo tengo pasaporte mexicano, nací en México. Pero ¿qué pasa si de pronto, en este caso, bueno, me caso con alguien que es de Bélgica? Yo tengo la posibilidad de cambiar de nacionalidad. Así es. Tengo el derecho legal de hacerlo. Yo lo tengo que aceptar, ¿no? Se hacen los trámites legales y me pueden dar un pasaporte belga. Sí. Entonces, yo ya mi identidad en un momento dado legal ya cambió, sí, claro, de un país a otro país. Si sí, yo estoy viviendo ahora en Bélgica, pues yo me tengo que regir por las leyes de Bélgica. Exacto. Y recibir los beneficios de ese país. Exacto. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son mis nuevas leyes o reglas que yo tengo que seguir. Pues tengo que aplicar para poder vivir confiadamente y tener todos los beneficios y todo. Pero yo tengo que estudiar. Claro. Tengo que conocer sí, todo eso. Claro, por porque supuesto. Si yo digo, bueno, es que, a ver, me para el policía porque cometí una falta en el tráfico manejando. Le digo, es que en México así no se hace. Sí, pero usted no está en México, usted está en Bélgica. Entonces vamos a aplicar las leyes de este locales reino. Sí, claro. ¿Verdad? Lo mismo pasa en lo espiritual. Todas las leyes, todas las costumbres, todo lo que nos había regido en un momento dado, lo que hayamos aprendido, bueno o no bueno, de una manera o de otra, ya no puedes seguir operando bajo esas leyes. Claro. Tienes ahora que operar bajo unas leyes nuevas. Exacto. Entonces, hemos cambiado de reino, obviamente, para regresar realmente a la vida que Dios tenía para nosotros. Como decía, ¿no? Antes de Cristo, pues estábamos bajo opresión, bajo casi tortura, la verdad, porque el príncipe de este mundo es Satanás, es toda la maldad, ¿no? No te va nunca dar una opción de vida agradable. Además, fuimos creados para vivir en libertad y reinar. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios en Génesis nos dio realmente una tarea, ejercer dominio. Eso es Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y dijo, fructificad,
multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos el plan de Dios original. ¿Y qué dice Jesús en Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se había perdido? Pues lo que dice Génesis 1. Hemos perdido el dominio sobre la tierra, sobre la creación, no sobre otros hombres, pero sobre la creación. Dominio sobre los cielos. Habíamos recibido una relación, no una religión. Y también, pues, la vida eterna con Dios, caminando con Él. Entonces, finalmente, teníamos un reino. Y se perdió cuando Adán lo entregó a Satanás en cambio de poder ser como Dios, ¿no? Entonces Jesús vino a restaurar realmente nuestro reinado, el reino de Dios en la tierra. Pues la tierra es un reino que depende del reino de los cielos, que está también conforme al reino en los cielos. No es diferente, ¿verdad? Regresando un poquito al ejemplo que dimos, cuando cambias de un reino, cambias de una nacionalidad, cambias de un pasaporte. Uh-huh. Vamos a suponer, en mi caso, como decía yo, yo me fui a vivir a Bélgica un tiempo, Uh-huh. me estoy rigiendo por las leyes y todo lo que dijimos, ¿no? De Bélgica. ¿Y qué pasa si de repente, por la razón que haya sido, porque a lo mejor el rey de Bélgica cedió ciertos derechos a un enemigo? Uh-huh. Y ese enemigo vino y conquistó Bélgica. Uh-huh. Y ahora Bélgica está bajo la opresión de ese enemigo, de ese invasor. Uh-huh. ¿Okay? Que no permite que Bélgica siga con sus reglas, con sus leyes, con su reinado, con todo como lo había hecho siempre. Uh-huh. Y todas las personas que vivimos ahí, ¿verdad? Vamos ahora a tener que someternos bajo este nuevo régimen que vino a invadir ilegalmente ese país. Sí. Eso es lo que estamos hablando, por eso se perdieron esos derechos. Exacto. Pero cuando viene alguien y lucha en contra de este invasor, Uh-huh. Bélgica sigue entonces ahora con la libertad de regirse por sus propias leyes. Exactamente. Aquí el punto importante es si alguien ya echó fuera a este invasor, Uh-huh. y ahora yo, en mi caso, tengo que decidir si quiero vivir en Bélgica o seguir viviendo en Bélgica. Exacto. ¿Y quién más puede venir a vivir a Bélgica para tener los beneficios de ese reino? Sí, claro. Sí. Exacto. Pero legalmente se recuperó. Uh-huh. Es exactamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Alemania llegó a Bélgica, tomó control de Bélgica, empezó a invadir y poner sus leyes, y en 1944 es el desembarco, la llegada, vamos a decir, de los americanos en Normandía, y empiezan a liberar Francia, a liberar Bélgica, y recuperamos lo que se había perdido, nuestro reino, ¿no? Y sacamos ahí el invasor. No, es exactamente lo mismo. Exactamente. Nada más que no son los americanos que nos salvan, es Jesús. En lo espiritual. Pero finalmente, por eso Dios habla de reinos, porque es muy entendible. Es muy fácil ver como lo que pasó, ¿no? Y lo que sucedió en 1945, pues el enemigo fue realmente confinado en su país con la ocupación de todos los ejércitos aliados, y lo mantuvieron, vamos a decir, bajo sus pies. Entonces es muy similar la técnica del diablo, porque el diablo finalmente usa a hombres para moverse, lo vemos en el terrorismo ahorita en Israel y todas estas cosas. Entonces es el mismo principio. La gran diferencia es que a nivel espiritual ya se logró la total liberación de cada uno de los que deciden
aceptar la obra de Jesús, aceptar la victoria sobre el enemigo y podemos empezar a vivir la vida original. Porque no podríamos haber recuperado algo si no lo hubiéramos perdido. Entonces, este reino se perdió con Adán. Él era el representante de Dios en la tierra y entregó finalmente todo lo que tenía a su enemigo. Y a partir de esto, pues, la humanidad pasó por unos tiempos muy difíciles, bajo opresión, bajo oscuridad, hasta que Dios encuentre finalmente a un hombre, Abraham, y volver a hacer una alianza con la tierra a través de este hombre y empezar la reconstrucción de un territorio, de un reino celestial en la tierra. Noé fue tal vez el primero, pero no hubo un pacto más allá. Noé fue el pacto de rescatar a la humanidad, porque ya no había humanos en esta tierra, sino su familia. Pero Dios esperó a Abraham, que dijo, yo me pongo ahí en la brecha y vamos a sacar un pueblo y una nueva generación de gente que van a ser los hijos de Dios al final, ¿no? Claro, y durante todo ese tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió bajo pactos, pactos. Dios está estableciendo su forma de gobierno con su pueblo, en este caso el pueblo elegido. Pero va a llegar un momento en donde cuando viene Jesús y toma todo eso, Él viene a pagar lo que se tenía que haber pagado para recuperar todo lo perdido. Entonces viene un nuevo pacto, el último pacto que se hace. Y la Biblia dice un mejor pacto, porque ya no somos pueblo bajo leyes, sino somos hijos. Exacto. Con todo el poder, autoridad, dominio, todo lo que Dios le había dado a Adán, lo recuperamos ahora en el nuevo y último pacto. Sí, exacto. ¿No? Entonces, podemos vivir bajo las reglas del reino, como Adán vivía antes de que hubiera caído el pecado y entregado todo el dominio que perdió, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles son todas esas reglas del reino? ¿Cuáles son todos esos principios que estaban en el corazón de Dios desde antes de que Adán pecara? Sí, claro. Ahí es donde tenemos para poder entender y cómo vivimos en el reino y cómo le hacemos. Pues es conocer, y ahí viene esta intención y decisión del hombre de tener una relación personal con Dios para conocer el corazón de su Padre. Sí. Si es mi Padre, voy a conocer qué es lo que mi Padre tenía para mí. Claro, ¿no? claro. ¿Qué es lo que quería para mí? Porque nos enfocamos demasiado en lo que pasó, las maldiciones, lo que se perdió, el enemigo, cómo se levanta y la enfermedad y entonces y los terremotos. Nos enfocamos en todo eso y tal vez no nos enfocamos en decir, quiero conocer el corazón y la intención de mi Padre Dios para mí. Claro. Porque ahora yo puedo vivir en esa intención de ese corazón. Sí. Yo puedo vivir en todo lo que Dios siempre quiso para su creación y ahora no solo creación, sino para sus hijos. Exacto. Entonces, pues todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno y es perfecto. Exactamente. Y lo podemos tener. Claro. Y como es rey, y que se trata de recuperar el reino, el conocimiento del rey, la cultura del rey, va a hacer que primero vas a querer vivir en este reino o no. Y dos, si quieres vivir ahí, bueno, pues vas a conocer el rey a través de sus leyes, de sus promesas, de su organización, de su manera de pensar. Y vas a empezar a regresar a la vida original, porque Dios no ha cambiado entre Génesis 1 y el día de hoy. Es el mismo Dios es el mismo que se manifiesta como un rey, ¿no? La diferencia es que a nosotros también nos llama reyes.
Él es rey de reyes. Entonces, solamente esto quiere decir, ustedes ya recuperaron su dominio, su señorío en la tierra, porque pues Adán lo había dejado realmente en las manos de un enemigo, pero Jesús arrebató esto en el infierno y nos lo ha entregado. Entonces, es muy importante tal vez un poquito reflexionar sobre qué es un reino, ya que estamos en un reino. ¿Qué es un reino y cómo debemos de vivir dentro de un reino? Porque el concepto de reino nació en el corazón del hombre, ¿no? Fue obviamente en el corazón de Dios primero y después Él lo pone en nuestro corazón para que para que sea normal vivir en un reino. Entender la necesidad de un rey, entender las reglas de un reino, porque muchas veces por la cultura actual preferimos una democracia. Eso es porque el hombre es corrupto, es caído, los que están en gobierno, pero el reino es mucho superior a una democracia. Y es algo que se ha perdido este entendimiento. Yo creo que para entender por qué un reino es superior a una democracia, tenemos que entender quién es el rey y qué atributos tiene el rey. Sí. Porque yo lo puedo ver así, en una familia, ¿no? Una familia. A ver, ¿cuál es el mejor modelo de una familia? ¿No? Alguien que tiene una cabeza. Ajá. O una familia en donde hay una democracia, en donde los niños inmaduros, maduros, medio maduros, ¿no? Están tomando decisiones, sí, pues según un poquito lo que les conviene en ese momento, tal vez. Exacto. Pero que al final de cuentas no son decisiones sabias, no son decisiones que van a traer bendición, no son para paz, para bien, me puedo seguir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con una familia en donde la cabeza, rey y sacerdote, no ejerce esa autoridad y esa responsabilidad? Pues lo estamos viendo en la sociedad de hoy en día. Sí. La sociedad de hoy en día, y la Biblia lo dice, ¿no? En los últimos tiempos, todos van a querer buscar lo suyo, lo propio, sí. el yo, lo que yo quiero en ese momento, ni siquiera lo que me puse a pensar que necesito o que me conviene, no, lo que yo quiero, ¿no? Sí. Y va a ser una sociedad sin leyes. Así es. Quiere decir rebelde a las leyes. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede una cabeza gobernar una casa si no hay leyes? No puede. No puedes. Es anarquía. No puedes. Exacto. Caos. Sí. Ahora, si este ejemplo de la familia lo llevamos a una nación y lo llevamos al mundo, pues tal vez podemos entender por qué el mundo está como está. Y se hace más grande. Claro. Sí. Cuando todo el mundo opina, pues ya no hay una línea directriz. Entonces, no se terminan las cosas, no se cierran las cosas, y la gente queda frustrada en general. Porque las leyes se hicieron para protección. Sí, exacto. Protección y orientación, ¿no? Para saber realmente qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis derechos. Y mientras esto no está muy claro o siempre está cambiante, pues es muy difícil vivir. Y en la sociedad que estamos viviendo, como es una sociedad que busca sin leyes, pues obviamente mis responsabilidades yo quiero que cada vez sean menos y yo quiero que mis derechos cada vez sean más. Claro, por supuesto. Pero a ver qué sociedad sostiene ese imbalance. Sí, no lo puede sostener. Entonces, y todo esto finalmente es un engaño del enemigo que ha estado siendo puesto en las mentes de generaciones y generaciones. Y lo vemos en las últimas 4 generaciones, vamos a decir. Cómo ha cambiado el respeto y la sumisión a la autoridad. Claro.
En tan solo 3, 4 generaciones vemos una diferencia. Sí. Cómo ha entrado el humanismo, cómo cada vez más, cómo ha entrado el buscar lo propio, cómo ha entrado el ya todo se puede, todo se vale. Es impresionante el cambio que ha habido en la sociedad. Obviamente entendemos que todo esto ha sido maquinado por Satanás. Exacto. Y ahí hemos perdido lo que es el reino. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a seguir, vamos a ver un poquito del próximo programa lo que son los reinos y las características comunes de un reino. Y mientras, pues que nos despedimos de ustedes, que no se les olvide suscribirse al canal y también comparten con sus amigos, con la gente que conoce. Y recuerdan, siempre en victoria.